a 100 años de la montaña mágica, un programa en conmemoración del centenario de la novela de Thomas Mann. Un cordial saludo, amables oyentes. Sean bienvenidos una vez más a este podcast de A 100 años de la montaña mágica en el capítulo 5. Y en el orden pues, que venimos siguiendo, entonces nos corresponde conversar hoy el capítulo 5 de la montaña mágica. Les saluda Santiago Piedrahita y conmigo se encuentran nuevamente Daniela Cardona y Sebastián Tobón. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que nos estén escuchando. Qué rico poder estar acá de nuevo. No podía acompañarles en el anterior capítulo, entonces bueno, contenta de regresar. Sí, buenas tardes Dani, qué bueno que estés aquí. Listo, entonces para comenzar, como hemos venido trabajando, me gustaría ubicar de manera general este capítulo. En el anterior nosotros habíamos alcanzado a notar cómo un sentimiento que en principio pues, podríamos llamarlo inconsciente, que es un sentimiento amoroso que tiene Hans por Claudia y bueno, por lo que representa a Claudia, tenía un recorrido, un camino indirecto a través de síntomas, de fenómenos que daban cuenta de él, pero no de manera directa. Y el capítulo recorría, digamos, como el camino de este sentimiento, pues a través de las diferentes formas de expresarse y de pasar, si se quiere, la represión, de manera, digamos, como muy psicoanalítica. En ese sentido, veíamos pues que este amor se expresaba pues en principio bajo la forma de un rechazo a las formas incivilizadas en las que Claudia entraba. Luego aparece como síntoma en el cuerpo a través de palpitaciones y de calores en el rostro, etc. Y a través de vías pues, indirectas, Hans tiene que ir dándole lugar a este amor, y entonces también lo hace por vía intermedia con las conversaciones de mesa pues, que tiene con la comensal que le ayuda a Hans a hacer expresión de lo que él no puede, etcétera, etcétera. Y terminábamos como en este ascenso de lo reprimido, llamémoslo así, en la expresión final del asunto, bajo la forma ya de la enfermedad plenamente asumida o por lo menos diagnosticada, que es la que le permite a Hans quedarse en la montaña y tener por lo menos pues la excusa, el respaldo de estar tomando una decisión bajo el aval pues de un médico y no digamos bajo el aval de su propio capricho pues o en todo caso tener que enfrentarse a las consecuencias pues de la decisión que está tomando de aplazar su regreso a la montaña. Todo eso pues entonces lo veíamos, esas relaciones que hay entre la enfermedad y el amor, y al tiempo pues aparecía en el horizonte o incluso pues más acá del horizonte Settembrini bajo la forma pues de la oposición, representando la norma y la moral que se opone precisamente a este ascenso de lo reprimido en Hans. En este capítulo entonces, ya el cuarto, nos encontramos con Hans en cama. Se le han recetado 3 semanas de reposo en cama y ya digamos como en este nuevo estadio de la enfermedad plenamente asumida, vamos a recorrer con Hans las nuevas formas de establecer relación con Claudia una vez asumido conscientemente pues este sentimiento. Y esto traerá entonces también nuevas discusiones con Settembrini, que tendrá que enfrentarse pues ya de manera más directa a un sentimiento de parte de Hans más asumido, que nuevamente tiene relaciones con sus concepciones de la muerte, de la enfermedad, de el pasado y las formas pues como de idealización del recogimiento medieval ante lo
triste de los muertos, de los moribundos, bueno, de todo lo que rodea a esta experiencia. Ahora sí ya podemos empezar entonces con el capítulo 5, que tiene varios acápites, y el primero es Sopa Eterna y Claridad Repentina. Les propongo entonces, muchachos, que conversemos, no sé, los temas que les parezcan a ustedes que más se afinan en estos apartados, que más podemos ir explorando y que insisten pues y que Tomás más viene elaborando. Yo quisiera situar uno en principio, y es que Hans en cama empieza a hacer un reconocimiento de manera más precisa de su distancia con respecto a la llanura. A él le han dado 3 semanas en cama, y en ese tiempo Settembrini lo visita, y ese diálogo con quien se empieza a situar como su maestro le permite poner en la palabra el malestar que le ocasionan ciertas formas burguesas. Entonces, eso me parece interesante porque él está ya en cama como enfermo y puede decirse que le repugnan ciertas formas de la clase burguesa en la llanura. O sea, como una suerte de relación entre enfermedad, poder quedarse en la montaña y poder decir esa verdad ante Settembrini, que pareciera ser como un vehículo para que esa verdad se ponga pues en el centro. Me parece un tema interesante de explorar. Sí, yo también iría pues como a ese mismo punto de Dani, ¿no? Aquí creo que va quedando muy clara esa relación que hay a lo largo de la novela entre, digamos, como una suerte de descolocación de los valores de Hans y al mismo tiempo la enfermedad física, ¿sí? O más bien la enfermedad física parece como una especie de alegoría de algún tipo de desorden respecto de las coordenadas del mismo Hans, ¿no? Es decir, este tiempo en cama en el que incluso Joachim le sugiere que debería darle aviso justamente a su familia de que su estancia en el sanatorio se tiene que alargar, pues le sirve a Hans, creo yo, que al mismo tiempo para empezar como a consolidar o a transformar de alguna manera sus creencias respecto de lo que era la vida en la llanura, ¿no? Es decir, hasta ahora, lo veíamos hasta el capítulo 4, Hans de alguna manera tenía una especie como de tensión permanente respecto a esa obligación de regresar. En este momento lo que uno ve es justamente como el cuerpo, el espíritu de Hans empieza a disponer a la horizontalidad en la forma pues de este reposo exigido por culpa de la enfermedad, ¿no? Aparte de este elemento, justamente resulta interesante la actitud de Settembrini, ¿no? Este amigo de Hans, quien le va a empezar a reclamar acerca de, digamos, de la forma de ese descanso, de ese reposo, ¿no? Settembrini se muestra escéptico frente a, digamos, lo que puede comportar para la juventud y para las energías de Hans la enfermedad, ¿no? Y empieza a hacer un análisis respecto de la enfermedad como un problema ya no necesariamente de naturaleza corporal o biológica, sino como un problema espiritual, ¿no? Y eso resulta muy interesante en la medida en que Settembrini también él mismo es un enfermo, ¿no? Y al ser un enfermo, pues parece que está no sé, cayendo, digamos, constantemente en una suerte de contradicción performativa, ¿no? Al instar a Hans pues, a abandonar pues, el estado de su enfermedad y bueno, siempre recordándole cuáles son sus obligaciones frente al mundo práctico. A mí me gustaría leer un pasajito ahí que me parece bellísimo, que le dice Settembrini a propósito de la muerte, como le está interpelando que debe abandonar la montaña lo más antes posible. Hay una frase que me parece, vuelvo y digo, muy profunda, que dice Settembrini con respecto a la muerte, que dice de la siguiente manera: mire, la muerte es digna de respeto como la cuna de la vida, como el seno de la renovación, pero opuesta a esta y separada de ella se convierte en un fantasma, es decir, opuesta a la vida. Pero opuesta a esta y separada de ella se convierte en un fantasma, en una máscara o en una cosa peor todavía,
pues la muerte entendida como una potencia espiritual independiente es depravada. Su atractivo perverso es indudablemente muy fuerte y sería sin duda el más espantoso extravío del espíritu humano querer simpatizar con ella. Pues lo quería leer porque Settembrini aquí está integrando la muerte a la vida, no separándola como pareciera hacer Hans con ese quedarse en la montaña. Y aquí me parece que hay una interpelación muy aguda de Settembrini, más allá de todas las contradicciones que este hombre encarna. Aquí creo que pone sobre la mesa algo que es muy potente. Sin embargo, yo ahí haría la pregunta de qué significa vida para Settembrini. Bueno, sí. No, pues yo estoy muy de acuerdo. Cuando uno lee esa frase, yo digamos que uno fácilmente pues le da la razón a Settembrini, pero bajo esos términos generales, porque ya la pregunta es qué significa vida. Porque si vida es precisamente la vida en la llanura, pues esa vida es en función pues del trabajo, de la competencia, de la crueldad, de las que precisamente Hans se está quejando. Y creo que en este punto, cuando Hans ya digamos, asume su enfermedad, también hace consciente digamos, su amor por Claudia, uno nota ese cambio en las relaciones con Settembrini porque él ya es capaz de oponerse a él y devolverle ciertas críticas. Yo les iba a proponer incluso que abordáramos este capítulo en principio siguiendo el avance de esta relación entre Settembrini y Hans y que avanzáramos hasta donde nos diera. Decimos pues más o menos dónde se ubican las cosas que venimos diciendo, en qué capítulo, para que los oyentes también se ubiquen. Pero creo que se traza un arco en esas relaciones, porque entonces si en Dios mío lo veo, no, en Sopa Eterna y Claridad Repentina aparece Settembrini pues como una suerte de aguafiestas, en el sentido de que abre la puerta y hace que Hans se ruborice porque clarifica la oscuridad de la habitación de Hans, en donde él estaba pues era pensando en Claudia. Estas conversaciones pues a propósito de la enfermedad y el progreso, la vida versus la muerte, etc., aparecen más adelante en un acápite, que es el quinto, que es enciclopedia. Y es que Hans, luego de que ya ha aceptado que se debe quedar, y no solamente lo ha aceptado, sino que le escribe una carta a sus tíos avisándoles que se tiene que quedar todo el invierno, y a eso le llama de libertad. Recuerden pues que también así asumen los jóvenes de la montaña la enfermedad como una liberación. Una vez aceptado esto, pues él empieza a establecer relaciones, digamos, ya más directas con Claudia, pues por lo menos se cruzan algunas palabras en los vestíbulos, el baile cierra la cortina porque le estaba dando un rayo de sol. Bueno, digamos que cada vez se acerca más y se hace más patente que él está enamorado. Hay un momento en donde están esperando cartas en una suerte de recepción y Hans espera muy, muy ansiosamente este momento de poder encontrarse con Claudia y en ese momento del domingo. Y como bien venimos diciendo, aparece esa contraposición respecto a Settembrini, y entonces Settembrini le habla e intenta pues librarlo de las influencias del oriente ruso. Y entonces lo intenta seducir, y me gustaría que habláramos de eso, pues por cuál es el instrumento pues que utiliza aquí Settembrini para seducir a Hans y pues para traerlo como del lado de Occidente, el progreso, la razón, etc. Y por qué eso falla. Y pues simplemente para anunciarlo, es que él le cuenta que Settembrini hace parte de una liga para el progreso, que se dedica pues a hacer charlas, conferencias, asesorar políticos, y que entre las actividades que tiene está la de escribir una enciclopedia sobre el padecimiento humano, buscando pues una vez informado y documentado todos los padecimientos, intentar como con eso establecer una suerte de cura. Quiero que hablemos entonces de este segundo momento de esta relación entre Hans y Settembrini. ¿Qué otro paso se da aquí en este punto?
es muy interesante porque de alguna manera muestra un poco las aspiraciones, digámoslo así, ingenuas, de cierta perspectiva liberal de la pedagogía también, ¿no? Es decir, a los peligros de la vida, ¿no? A los peligros de la vida voluptuosa, concupiscente, ¿no? Desatada, sus deseos, etcétera, que es justamente lo que está viviendo Hans, seducido por la oscuridad de la enfermedad, ¿no? De alguna manera, por el ocio, seducido por la imagen absolutamente voluptuosa de Claudia, seducido por el recuerdo de ese amor homosexual que Claudia está evocando, ¿no? No, eso no se nos puede olvidar, pues que aquí hay unas raíces muy profundas de este amor. Es decir, a todos estos elementos que se le presentan a Hans en su recorrido formativo, inmediatamente pone Settembrini como casi que un buen pastor, los elementos más seductores de la cultura occidental, ¿no? Sí. Y los elementos más seductores de la cultura occidental aquí son una liga que vela justamente por el desarrollo del progreso en Occidente y el desarrollo de una gran enciclopedia de los padecimientos humanos, pues que él describe ahí, si me permiten ahí, decir, una enciclopedia que organiza una liga que, cito aquí a Thomas Mann en la novela, deduce de la doctrina evolucionista de Darwin el principio filosófico de que la vocación natural más profunda de la humanidad es la de perfeccionarse a sí misma, ¿no? Y que este programa, ¿sí? Es un extenso programa de reformas con arreglo a métodos científicos, ¿no? Es decir, aquí están todos los elementos propios, pues, de la cultura y el pensamiento occidental. Se estudia el problema de la salud de nuestra raza y se examinan todos los métodos para combatir la degeneración, que es, sin duda, la consecuencia inquietante de la creciente industrialización, ¿no? E inmediatamente incurre en una contradicción brutal, ¿cierto? Es decir, combatir los problemas que ha generado la industrialización, es decir, combatir los problemas que él mismo está tratando de presentarle a Hans como el elemento seductor de la cultura occidental, ¿no? Entonces me parece muy interesante, pues, que, de nuevo, o sea, Settembrini es al mismo tiempo un alma buena, un alma bella, ¿no? Sí. Para decirlo de alguna manera, pero incurre una y otra vez en este tipo de contradicciones. Como bien lo decías, hay un arco. Mientras que en ese primer capítulo, Sopa eterna y claridad repentina, Settembrini le cuestiona a Hans el asunto de dejarse seducir por la enfermedad, siendo él mismo un enfermo que vive justamente allá casi que pensionado en la montaña. Aquí nuevamente le está mostrando a Hans los seductores elementos de la cultura occidental que deben combatir los peligros que ha generado la industrialización por la cual él mismo aboga todo el tiempo, ¿no? Por la vida práctica de Hans, etc. Sí, a mí me parece muy interesante es que hay como temas y capas de temas que se van desarrollando y entonces precisamente aquí cuando Hans hace, digamos, más consciente su amor o lo acepta más plenamente, es también cuando más fuerte se siente, dice también el narrador, porque tiene las influencias de Oriente, para oponerse a Settembrini y también hacer explícito algo que implícitamente él ya cargaba y que dice pues que apenas se da cuenta, y es que a él no le cuadraban de todas maneras la crueldad y las formas en las que se relacionaba la gente pues en su sociedad allá en la llanura. Hay un pasaje pues que da risa, pero también da mucha tristeza, precisamente incluso para nuestra contemporaneidad, a propósito de la guerra, porque el liberalismo pues también pretende entonces solucionar la guerra a partir del derecho internacional. Dice así: además, la Liga se preocupa de la fundación de universidades populares, de la supresión de la lucha de clases por medio de reformas sociales que pueden contribuir a este fin. Y por último, de la supresión de los conflictos entre los pueblos, de la guerra, por medio del desarrollo del derecho internacional. Pues uno lee esto, incluso en nuestro tiempo, bueno, y en el tiempo de la guerra que se va a estallar, se da uno cuenta por qué también Settembrini es incapaz de seducir de cualquier manera pues, a Hans, en el sentido de que sus palabras las refuta en todo momento pues, la misma realidad. Pero yo creo que hay que, bueno, no sé, hacer un matiz. Y esa es la complejidad de la novela. Porque así como Settembrini
refuta con su propia experiencia en la montaña lo que su discurso enuncia, y así como la misma realidad que está ocurriendo pues en la llanura, sí, refuta el discurso liberal, republicano e ilustrado de Settembrini, y Hans empieza a sentir una distancia con respecto al mismo y una seducción cada vez más fuerte por Claudia. También Settembrini le permite vehiculizar lo que está pensando, o por lo menos pues cuando yo... Pero como oposición, pues por oposición a él. Pero mira que lo que uno ve en la cama, cuando está en cama, es que puede decirle algo a Settembrini con respecto a lo que él está sintiendo como burgués que rechaza su clase, y a su vez se está aproximando cada vez más a ese objeto de amor que es Claudia. Entonces es como si hubiera ahí una suerte de tensión entre la proximidad al maestro, el rechazo al maestro, y a su vez, insisto, como esa inclinación cada vez más fuerte a ese objeto de amor que es Claudia. No sé, sí, me parece que es como una mezcla compleja que nos está poniendo ahí Thomas Mann en este capítulo. No, pues yo quería decir que sí. A ver, yo creo que en este punto Hans está tomando la palabra y necesita evidentemente de un interlocutor, exacto. Y Settembrini pues lo es hasta cierto punto, pues en el sentido de que lo escucha, bueno, y tiene la capacidad pues de establecer un diálogo y un debate. Lo que pasa es que pues aquí la relación es unilateral, en el sentido de que Settembrini no se va a mover de su lugar, porque precisamente pues tiene al otro simplemente como un aprendiz y como un joven que está experimentando, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, creo que esa es pues, en parte también la función de Settembrini en este caso, de hacer, digamos, como de contrapunto a las tendencias que está expresando Hans, y a mostrar pues también como las luces y las sombras de todas maneras de las posiciones, incluso del mismo Hans, porque habrá que también evaluarlas. Es decir, si basta solamente con el rechazo a esa vida en el país llano para establecer una crítica, o si precisamente, yo creo que pues eso es también lo que va señalando la novela, se necesita también oponer otra cosa, no solamente oponer un no, sino oponer, digamos, un sí a algo más. Y yo creo que bueno, eso es lo que tal vez Hans no sea capaz de formular. Brevemente, entre muchos de los temas que, digamos, desarrolla la novela, el amor, la enfermedad, digamos, la oposición entre, digamos, las aspiraciones de la sociedad de la llanura y lo que sucede, pues, digamos, como deconstrucción o desorganización justamente de estos valores en la montaña. Está el tema digamos, del aprendizaje, de la formación y la pedagogía, ¿no? Ese es un tema también central en la novela, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado nosotros en la discusión que tuvimos alrededor del capítulo 2, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con Hans frente a un mundo que no puede responder a la pregunta ¿para qué? ¿Cierto? Sí. Es decir, lo que está en el fondo de la cuestión formativa es la pregunta ¿para qué? ¿no? Es decir, poder obtener de alguna manera un horizonte de respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Es decir, si en algo se compromete el educador, por lo general, es en la posibilidad de responder de alguna manera, o de trazar unos caminos que le permitan al aprendiz ponerse en relación con una posible pregunta una posible respuesta para la pregunta ¿para qué? Y eso es lo que está haciendo en este capítulo. Está haciendo, vea, hay enciclopedia, hay el progreso, está el liberalismo. Ajá. Sí, bueno, aquí va a ser una especie de digresión, ¿no? Acaba de ser elegido Trump presidente por segunda vez en Estados Unidos, ¿no? Y muchos de los lamentos liberales actualmente pues tienen que ver con el hecho de la juventud no se comprometió lo suficiente, los demócratas en Estados Unidos no tienen suficientes votantes, ya los valores liberales no seducen a nadie, ¿no? Y resulta interesante pues porque la novela ya lo estaba mostrando hace en pleno 100 comienzo años. del siglo XX, hace 100 años estábamos pasando exactamente por el mismo momento, ¿no? Y resulta que en la figura de Settembrini no solo coinciden estas apelaciones críticas y más o menos apasionadas, ¿no? a los valores liberales y a la transformación del mundo que nos promete el liberalismo, sino que eso converge al mismo tiempo con formas
racistas, chauvinistas, claro. ¿no? Xenofobia, rusofobia, ¿no? Que hoy en día siguen siendo también bandera del liberalismo occidental, ¿no? Entonces el liberalismo occidental nos vende eso, ¿cierto? Le vende eso a la juventud. Y se pregunta entonces por qué el fascismo está todo el tiempo acechando. Claro, miren, por ejemplo, estas citas a propósito de que el liberalismo le mete la culpa a los jóvenes. Dice Settembrini, pero es espantoso verle jugar con las palabras. Espantoso porque es anormal y extraño a su naturaleza, porque eso no es debido más que a la docilidad de sus años, a esa excesiva facultad de adaptación de la juventud. No hable joven como oye hablar aquí, sino de acuerdo con su manera de ser europea. ¿No se dice acaso que ellos son el pueblo que tiene tiempo, es decir, los rusos, y que puede esperar? Nosotros europeos no podemos presumir de lo mismo. Tome nuestras grandes ciudades, como si las ciudades fueran algo que valorar, como símbolo, esos centros y hogares de la civilización, esos cráteres del pensamiento. En la medida en que el terreno sube de precio, en que el malgastar el espacio se convierte en una imposibilidad, el tiempo, fíjese, se convierte cada vez más en una cosa preciosa. Carpe diem. Es un ciudadano quien ha cantado así. Eso es una completa ironía, pues, porque entonces, claro, el tiempo se hace algo precioso, pero porque el capitalismo lo ha vuelto, pues, una mercancía. Listo. Esto sigue avanzando. Y por eso yo le decía a Dani que hay que ver que Settembrini es efectivamente, pues, listo, un interlocutor, etcétera, pero también es alguien al que se opone muy directamente Hans. En el capítulo penúltimo, que se llama Danza Macabra, Hans se propone de manera directa una actividad que es la reivindicación de manera testaruda de su posición en contra de Settembrini. Es cierto, incluso me hacen pensar que Settembrini es ese maestro liberal que en tanto liberal deja todo en la abstracción. Y en ese orden de ideas pues no va a generar ningún convencimiento en el corazón de Hans, y además porque ya es pura abstracción con respecto al contraste que se puede hacer con la realidad misma. ¿Y qué más queda de respuestas a abstracción? Pues es oponérsele en las prácticas, en el amor hacia Claudia, en lo que vamos a ver en el capítulo de la danza macabra, que él empieza a visitar a los enfermos, a revestir de solemnidad la muerte, de algo noble, que es una situación pues que Settembrini repudia, pues porque no considera pues que la enfermedad sea algo noble, sino por el contrario algo que tiene que combatir el progreso. Entonces, bueno, incluso aquí como atando cabos, cuando les leía ahora esa frase tan bella de Settembrini de que la muerte tiene que estar integrada en la vida para que haya renovación, haya transformación y haya fuerza. Lo que nos da cuenta el mismo Settembrini, la misma época, el declive de los ideales del liberalismo, es que esa frase no se puede sostener. Es más, que la vida está separada de la muerte, pues en tanto renovación y en tanto transformación, y que lo que queda realmente es una expresión de la impotencia de esos ideales. Entonces, Settembrini le dice eso tan precioso, de que la vida y la muerte tienen que estar integradas para una renovación, una fuerza y una transformación, pero lo que, insisto, está ante sus ojos y que bien me lo permiten pensar ustedes, es que eso obviamente no toca la vida concreta ya de Hans. Y creo que eso es también lo que nos pasa hoy en nuestro tiempo, y es que ya no creemos en esos ideales que enarbola pues el liberalismo. Miren cómo se expresaba Settembrini a propósito de lo de la enfermedad. Dice, enfermedad y desesperación, dijo Settembrini, a menudo no son más que formas de extravío. Y a eso pues obviamente le responde Hans. Esto es en la capítulo de libertad. Pero bueno, esa señorita cualquier día puede morder el polvo. Y llama usted a eso extravío. Es preciso que se explique con mayor claridad. Si usted dijese, a veces la enfermedad es la consecuencia del extravío, eso ya sería admisible. Muy admisible, dijo Settembrini. Ya veo que le gustaría que me limitase a eso, ¿cierto?
O bien si usted dijese, la enfermedad es en ciertas ocasiones pretexto para la licencia, quizá podría admitirlo. Bueno, ahí detrás obviamente está pues que efectivamente la enfermedad en este caso sí es una excusa para la licencia y que es a lo que Hans se ha entregado. Y no solamente eso, sino pues como les adelantábamos en este capítulo que se llama Danza Macabra, Hans de manera ya directamente pues en contra de Settembrini se dedica a encontrar en el mundo, y que me parece que en eso también pues comparte con Settembrini la misma posición, la realización de lo que es un ideal para él. Es decir, yo tengo la idea de que hay una relación directa entre la enfermedad y lo sagrado, entre la enfermedad y la grandeza, entre la enfermedad y cierta elevación espiritual. Y como estoy convencido de esta idea, voy a hacer que el mundo coincida con ella. Y entonces se va, pues precisamente como está en un sanatorio, a visitar enfermos terminales, bajo una visita pues así muy burguesa, pues en el sentido pues de que con flores, con el pésame, tratando de decir las palabras correctas pues para la ocasión, etcétera, etcétera. Hace gala pues Thomas Mann de una ironía muy tremenda, que es una ironía, digamos, a través de los hechos, es decir, no es sino que dejar que los hechos sean los mismos que rebatan a Hans, así pues como hacían los hechos con Settembrini. Porque en estas visitas lo que se encuentra Hans no es la elevación y el recogimiento espiritual del enfermo que por estar cercano a la muerte, entonces se eleva pues como sobre su propio espíritu y abandona todo lo que fue y entonces se encuentra en una suerte de realización espiritual, no sé. Sino todo lo contrario, pues hay equívocos y cree que lo que están haciendo es coquetear, hay un tipo que no hace sino hablar de sus negocios, hay otra señora que se ríe de su propia enfermedad y dice que está demasiado llena y fue pues, que por una equivocación le insertaron mucho gas en un pulmón y entonces le pusieron ese apodo. Es decir, los hechos insisten en contrariar ese idealismo pues, que tiene Hans y sin embargo insiste. Uno podría decir, ya como para pasar a un segundo tema, yo creo que nos lleva directamente este asunto que acabas de mencionar. Hans va a tratar de realizar, digamos, esta libertad que él está intuyendo en la enfermedad y en el amor, a partir de, digamos, como una especie de hábito de configurar, no sé, pasatiempos, pues, de alguna manera, ¿sí? Es decir, Hans va a empezar a buscar en el mundo, digamos, como un receptáculo de eso que él observa que es la fuerza o la potencia de su libertad. Y al mismo tiempo trágico y paradójico, ¿no? Lo que le permite al lector, digamos, esta actitud de Hans en contraposición a la obcecación, digamos, paradójica también de Settembrini, de insistirle justamente en seducirlo con las proclamas propias pues, digamos, del liberalismo occidental, de la democracia, del progresismo, etc. Y de un progresismo puramente liberal, es el hecho de que ambos empiezan a quedarse solos, ¿no? Bastante solos, digamos, en esta relación, ¿no? Es decir, yo creo que el camino empieza a plantearse de esta manera, ¿no? Settembrini empieza a quedarse solo en su paradójica insistencia. Y Hans, y esto es lo que pasa justamente a partir del capítulo 5 en adelante, empieza a ir de aquí para allá, ¿sí? A ir de aquí para allá tratando de buscar qué lugar de la realidad se corresponde con ese deseo. Del capítulo 6 en adelante, sí. Sí, de afirmar su libertad, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí resulta muy interesante justamente, pues, a continuación de esas discusiones que tiene Hans con Settembrini acerca de la Liga y la enciclopedia de los padecimientos humanos, es una visita que realiza Hans al despacho de Behrens, ¿no? Contanos, Santi, de qué se trata esa visita. Sí, como les decía, como esto tiene capas pues, y son temas paralelos, entonces está nuevamente el tema del amor y Claudia.
Han habido encuentros, pues Hans sigue intentando establecer de manera indirecta algún encuentro con ella, incluso utiliza a su primo y a otra de las enfermas en algún momento para darse aires pues de seductor, porque por ahí está cerquita Claudia a ver si lo escucha, bueno, etc. Y dentro de estas relaciones, entonces aparece el tema de que Behrens está pintando un cuadro, un retrato de Claudia. Entonces aparece Behrens, digamos, como una suerte de competencia en el amor respecto a Hans. Así como también apareció otro por ahí, pero es un tipo ya muy reservado, muy tímido, al cual pues Hans más bien ve como con cierto desprecio pues, y hasta le da como cierta vergüenza ajena. El caso es que a través de esta pintura Hans se puede relacionar con Claudia. Lo que pasa es que pues, es una escena muy graciosa porque en realidad pues el mismo Behrens tiene que decirle en algún momento pues lo que pintó es un rábano, pero Hans no está viendo necesariamente pues lo que literalmente hay pintado, sino que obviamente pues esta es la conexión con el amor y se detiene especialmente en la piel, en una piel que él toca a través del cuadro y aparece pues como en un sentido muy erótico porque es como otra vez por una vía indirecta ya se enuncia pues, la relación entre amor y sexualidad pues a través de esta pintura. Sí, eso resulta muy interesante, ¿no? Porque revela una actitud casi que propia de los sentimientos de Hans, ¿no? La relación indirecta con el objeto del deseo, ¿sí? Ya había aparecido en la novela, ¿sí? Es decir, habíamos llegado a la figura de Claudia a través de la figura de Pribislav Hippe, que era aquel chico con el que Hans había tenido un intercambio en la infancia y que había dejado en él una especie de huella imborrable pues, en su deseo, ¿no? Algo que nunca se desarrolló como deseo homosexual, ¿no? Sino que simplemente quedó ahí probablemente reprimido hasta el momento en el que conoce a Claudia, ¿sí? Cuyos rasgos justamente casi que hacen explotar nuevamente este recuerdo, ¿no? Sí. Resulta muy interesante porque este pasaje en el que se hace la visita a la oficina de Behrens y ve el cuadro que Behrens ha pintado de Claudia, le sirve de excusa para relacionarse otra vez de un modo muy indirecto con la figura de Claudia y si uno quiere con la figura de Hippe, ¿no? Es decir, se abren un montón de capas de relaciones indirectas de Hans con su deseo, ¿no? En algún momento nosotros en las discusiones internas que habíamos tenido alrededor de la novela lo habíamos llamado pues una relación oblicua o curvilínea, ¿no? En la que el amor por Hippe avanzaba a través del amor por Claudia, ¿no? Y el amor por Claudia avanzaba, digamos, de alguna manera a partir de todos los objetos que de alguna manera la representaban, ¿sí? Sí. Entonces, eso me parece interesante, pues. Acá. Sí, y ahí se abre hacia otros objetos, porque recuérdenme si esto es correcto, pero ahí es donde empieza, donde le pregunta a Behrens por qué es la vida. Y entonces ese deslizamiento entre objetos, Pribislav, Claudia, también es la posibilidad de la apertura, en este caso, a una relación con la ciencia y con el saber de la vida, que en principio uno lo celebra como una posibilidad y una potencia que trae la relación con el objeto amoroso y la marca inconsciente que trae esa historia de Hans con Pribislav, como esa marca inconsciente que le permite incluso pues abrirse a una experiencia, insisto, de relación con el saber. Y eso me parece bello porque hemos dicho que Hans empieza a deslizar en muchos objetos, que queda atrapado en varios pasatiempos, pero ahí parecía que se deslumbraba algo y que se abría algo para este joven que desarraigado de la llanura y con la pregunta del para qué y con la búsqueda de un sentido para la vida, parece asir pequeños, no sé, como pequeños instantes de una promesa de una vida pues más rica en sentidos. Entonces, bueno, me parece importante nombrarlo porque incluso vamos a encontrar en este capítulo que Behrens le entrega un libro o le referencia un libro
que se convierte en un objeto de estudio pues, para Hans. Sí, yo creo que aquí detrás está nuevamente pues, el tema de la formación, de que esto es una novela de formación. Lo que pasa es que está hecha a la manera de Thomas Mann, que es una manera pues también muy particular, con incluso pues tonos de ironía. Pero efectivamente pues uno ve que Hans se está transformando. Es decir, no tenemos al mismo muchachito que se sonrojó al escuchar que los rusos de al lado estaban teniendo sexo en medio pues, de un lugar que era de reposo. Ahora él mismo participa de relaciones amorosas, él mismo está pensando en la sexualidad en ese lugar. No es el mismo muchachito que se ponía iracundo y que decía, ay, efectivamente tenía que ser una mujer la que era portazos de manera incivilizada, sino que ya él mismo intenta adoptar esa posición lánguida y dice que se está más cómodo ante la mesa, bueno, etc. Se está entregando a las tentaciones de la desvergüenza. Sí, y pues digamos que en ese sentido pues, le permite eso, le permite también hacer la crítica a su propio origen de clase, pues, a su propia sociedad y como hemos dicho también, entonces, adoptar una posición más claramente en contra de Settembrini. Uh-huh. Y también le ha permitido en ese caso pues una suerte de iniciación en una cosa que él tenía velada como ingeniero, que era, digamos, en este caso la ciencia médica y el arte. Y en ese sentido es cuando uno ve, sí, como cierta transformación y cierta formación, y eso se da pues por vía nuevamente del amor, es decir, aquí el objeto amoroso, en ese acercamiento indirecto a él, permite que por los objetos que remiten al mismo, pues él se pueda aferrar a ellos tan apasionadamente como si estuviera aferrada a la misma Claudia. Entonces, la anatomía no es solamente la anatomía, sino que es la anatomía que remite a la sensualidad de Claudia, no es la carne, los músculos, tendones y grasas, sino que esa es la base pues, de la belleza. Y de ahí, entonces, pues lo que era un ingeniero ignorante, pues, de como él mismo se proclamaba de todos estos asuntos de las humanidades, pues termina apasionadamente leyendo, investigando, etcétera, porque precisamente pues así se llama un capítulo, investigaciones. Yo quisiera leer 2 pasajitos ahí que me parecen muy, muy bellos y que nuevamente hablan de la forma en la que Thomas Mann construye imágenes, que vuelvo a utilizar pues la palabra significativas, porque él dice pues que le gusta mucho esa palabra pues en el sentido de que una imagen es significativa cuando guarda muchas relaciones. Y para poder que guarde muchas relaciones, es decir, que remita a temas, es porque él mismo lo ha venido construyendo así. En este caso, pues, es la imagen de la vida, pues que en este caso es Claudia, pero al mismo tiempo es la anatomía, al mismo tiempo es el cosmos, al mismo tiempo es la vida celular, etc. Ante los ojos de Hans Castorp, que reposaba en el valle resplandeciente con el cuerpo saturado de calor que conservaba gracias a las pieles y la lana, la imagen de la vida aparecía en esa noche fría, iluminada por la luz del astro muerto. Bueno, aquí vuelvo a hacer referencia. En esa otra imagen que habíamos visto, en donde Hans tenía por un lado el amanecer y en el otro lado el anochecer, en ese pasaje pues, de la barca, aquí vuelve y aparece pues, como si ya hubiera ganado por completo la noche, que es que ganó pues, por completo Claudia respecto a Settembrini. Ese astro muerto. Esa imagen flotaba delante de él, en algún lugar del espacio, lejano y al mismo tiempo muy próximo a sus sentidos. Era un cuerpo blanco, exhalado de olores y vaos, viscoso, la piel con toda impureza e imperfección de su naturaleza, con sus manchas, sus papilas, sus rincones amarillentos, sus arrugas y regiones granosas y velludas, recubiertas de corrientes y torbellinos delicados del rudimento bello lanugo. Esa imagen no reposaba en el frío de la materia inanimada, sino en su esfera de barro, descuidadamente, coronada a la cúspide de algo fresco, córneo, pigmentado, que era un producto de su piel. Las manos, unidas detrás de la nuca, mirando con las pupilas bajas, con esos ojos que un pliegue de la piel
palpebral hacía aparecer oblicuos, con los labios entreabiertos, bueno, etcétera, etcétera. Después de ese pasaje, Hans, pues, a través del narrador, hace una serie de conexiones pues, entre lo microscópico y lo astronómico, las relaciones entre la vida celular y los planetas, y todo entonces vuelve y se reduce al tema de la imagen de la vida, y pues en este caso a Claudia. Y termina así el capítulo. Los libros se hallaban acumulados sobre la mesita. Uno yacía en el suelo, al lado de la Chaise Longue, sobre la alfombra de la galería, y el que Hans Castor había ojeado últimamente pesaba sobre su estómago, le cortaba la respiración, pero sin que su materia gris diese orden a los músculos para alejarlo. Había leído la página de arriba abajo. La barbilla tocaba en el pecho y los párpados se habían cerrado sobre los ojos azules y cándidos. Veía la imagen de la vida. Sus miembros florecientes, la belleza sustentada por la carne. Esa belleza había separado las manos de su nuca. Había abierto los brazos. Y en el interior, particularmente bajo la piel delicada de la articulación del codo, las venas, las dos ramas de las grandes venas se dibujaban azuladas y esos brazos eran de una inexpresable dulzura. Ella se inclinó hacia él. Hans sintió su olor orgánico. Sintió el choque de su corazón que latía. Un suave calor enlazó su cuello y mientras desfallecía de placer y angustia, posó sus manos sobre el exterior de esos brazos, allí donde la piel tersa sobre el tríceps era de una exquisita frescura, y sintió sobre sus labios la succión húmeda de un beso. Aquí, o sea, en este pasaje que acabas de leer, Santi, que pues es muy bello. O sea, yo creo que es uno de los pasajes, personalmente uno de los pasajes que encuentro más bellos en toda la novela. Yo creo que Thomas Mann está, digamos, casi también planteando una tesis, ¿no? El arte o la ciencia, ¿sí? O el conocimiento no es nada sin deseo. Sí. Igual probablemente a esa ecuación le falte todavía algo, que sea el lado que le corresponde quizás a Settembrini, o le correspondería a alguien como Settembrini justamente otorgarle un sentido, ¿no? Cómo ese deseo se vincula con la vida humana, con la organización del mundo, etcétera, ¿no? Pero creo que justamente, o sea, hay unas pinceladas muy bellas, creo que es uno de los pasajes más plásticos de toda la novela, en los que yo creo que encuentra un vínculo entre estas disciplinas que hoy en día nos aparecen como disciplinas separadas, como disciplinas aisladas, como disciplinas que no se tocan. ¿Qué tiene de artístico la ciencia o qué tiene de científico el arte, ¿no? Y parece que el elemento mediador es el amor y el deseo, ¿no? La pregunta es el amor y el deseo, ¿por qué, no? En el caso, pues, de este jovencito es el amor y el deseo por esa mujer o por lo que hay antes de esa mujer, bueno, vaya uno a saber, ¿no? Pero resulta muy interesante. Y hay un pasaje justamente antes que ya establecía unos vínculos justamente entre, si uno quiere, ciencia, arte, espiritualidad, deseo, amor, que es justamente el pasaje en el que Hans se hace radiografiar, ¿sí? Y esto pues resulta muy interesante no solamente en términos del desarrollo conceptual y simbólico de la novela, sino que resulta también muy interesante en términos historiográficos, ¿no? Porque probablemente es la época en la que están apareciendo por primera vez las impresiones radiográficas, ¿cierto? Sí. No sé si quieres... No, que también el cine pues también está apareciendo y Thomas Mann le dedica unas páginas muy bellas, pues como para mencionarlo nada más. Sí, y creo que logran una constelación muy interesante, que en un mismo capítulo aparezca la radiografía, el arte en relación con el amor, el deseo y la ciencia, y esas radiografías espirituales que son las películas también, ¿no? Que de alguna manera van a aparecer más adelante y que yo creo que ahorita le podemos dedicar justamente un ratico en la conversación, ¿no? Hans ve que Claudia entra justamente a una de las habitaciones, ¿no? Ellos están haciendo fila. En sala de espera. Están en sala de espera, digámoslo así.
van adelante Joachim y Hans, y llega Claudia que sigue después de ellos. Entonces ellos entran y Hans pues la tiene que dejar y no sabe si saludarla o no. Bueno. Y es un momento importante porque como él ya pasó su tiempo, las 3 semanas en cama, tienen que ir a mirar qué es lo que hay en sus pulmones. Exacto. Entonces entran y ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces cuando primero le hacen la radiografía a su primo, porque bueno, él está en constante seguimiento para ver si en algún momento sí regresa a la llanura, y Hans pide como que le posibiliten después de ese examen que le hacen a su primo, que le posibiliten ver su mano. Ahí hay una curiosidad por parte de él. Y voy a leer ese pasaje. Cuando él está ante la radiografía de su mano. Y Hans vio lo que ya debía de haber esperado, pero que en suma no está hecho para ser visto por el hombre y que nunca hubiera creído que pudiera ver. Miró dentro de su propia tumba, vio el futuro trabajo de la descomposición, lo vio prefigurado por la fuerza de la luz, vio la carne en la que él vivía, descompuesta, aniquilada, disuelta en una niebla inexistente, y en medio de ella el esqueleto, cincelado esmeradamente, de su mano derecha, en torno de cuyo anular la sortija de su abuelo flotaba negra y fea, un objeto duro y telúrico con el que el hombre adorna su cuerpo destinado a desaparecer, de modo que, una vez libre, vaya hacia otra carne que podrá lucirlo un nuevo lapso de tiempo. Hay varias cosas que me llaman la atención en este pasaje, ¿no? En primer lugar, uno tendría que imaginarse realmente a los seres humanos de comienzos del siglo XX viendo el cuerpo por dentro, ¿no? O sea, me parece, o sea, para nosotros hoy en día eso es una imagen habitual, no sé, normal, pero yo creo que debió tener un significado y yo creo que, digamos, implicó una ruptura, digámoslo así, estética, ¿no? Para la época, ¿no? O sea, yo creo que es una ampliación de los sentidos si uno quiere, ¿sí? En segundo lugar, me llama la atención en esa cita, y creo que ahora que la lees es la primera vez que reparo en eso, la sombra del anillo del abuelo. Sí. Es decir, ¿qué significa que encima de ese cuerpo orgánico se vea la sombra del anillo del abuelo? Es decir, Hans ya se está poniendo en relación con algo que es una vida que justamente no se corresponde con las necesidades propias de la llanura, ¿sí? Y la imagen del abuelo, que probablemente implique la figura de la tradición, ¿sí? Ya solo sea una sombra, ¿cierto? O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en este momento y en medio, digamos, de la constelación de los eventos que suceden, ¿no? Que se está sucediendo a Hans, ¿no? De que de alguna manera lo sumen cada vez más justamente en unas inquietudes que ya no se corresponden con aquello que él había conocido pues en la vida cotidiana. Bueno, yo les propongo que cerremos el capítulo de hoy hasta este punto. Quedamos debiendo la noche de Walpurgis, pero en el próximo capítulo, y pues también a los oyentes, entonces los dejamos con ánimos de que nos escuchen. Dediquémosle un solo capítulo a la noche de Walpurgis. Sí, para que lo conectemos de todas maneras con las consecuencias que tiene eso desde en el capítulo 6. Es decir, que todo lo que se realiza en esa noche de Walpurgis, que es lo que se viene construyendo y que metódicamente ha venido desarrollando Thomas Mann, tiene su culmen ahí a eso que promete, eso que va a qué va a llevar, y creo que entonces lo podemos desarrollar mejor en el próximo capítulo. Bueno, nuevamente agradecerles a Daniel, a Sebastián y a ustedes, amables oyentes, por su escucha. Esperemos que estén disfrutando de este recorrido tanto como nosotros y que se animen, como siempre decimos, a leer esta grandiosa novela. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este programa es realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y el Centro Colombiano para la Investigación Social, apoyado por el DAD, Servicio Académico de Intercambio Alemán, y por la Fundación Confiar. Agradecemos a Casa Morada y a Radio Latente por su apoyo en la grabación.